Buenas tardes, buenas noches o buenos días, de acuerdo al momento en que estés sintonizando Radio Azucena, escuchándonos o viéndonos. Y Generación N, Voces que Construyen el Futuro, tiene hoy el honor de entrevistar a un querido compañero y amigo, un luchador de la verdad, un comunicador popular, docente universitario, corresponsal de agencias internacionales, de canales internacionales y también corresponsal de guerra. O sea, todo en uno. Sebastián Salgado. ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto ¿Cómo estás, tenerte. Juan Carlos? Bien, bien, contento de poder charlar un rato porque, bueno, están pasando tantas cosas que a veces hace falta, ¿no? Un poco dimensionarlas con compañeros que nos ayudan a mantenernos cerca de la realidad. Bien, hablando de realidad, eh, estamos viviendo una verdadera guerra de desinformación desde hace muchos años, pero que se agudizó en los últimos días con varios hechos que son de dudosa credibilidad, casi tocan el absurdo, ¿no? Eh, ¿Cómo estás viendo todo este tema de la guerra y los enfrentamientos y el manejo informativo que están haciendo algunos? Sí, realmente es vergonzoso. Yo creo que el tema palestino siempre había sido censurado, siempre había sido tergiversado, pero lo que hemos visto en estos últimos 2 años en la Franja de Gaza, yo creo que debería avergonzarnos como parte de la especie humana, ¿no? Eh, Vos pensás que existen leyes, no sé, acá en Argentina, para que los circos no tengan animales salvajes. Y el trato que le dan los sionistas al pueblo palestino dentro de la Franja de Gaza es mucho peor que el que se le puede dar a un animal, porque ellos los tienen encerrados en un espacio de 40 kilómetros por 14, como si eso no alcanzara, los bombardean, como si eso no alcanzara, los ametrallan, los hacen morirse de hambre, los hacen morirse de sed, y en este momento estamos ante las puertas de tal vez el mayor infanticidio del que se tenga registro, ¿no? Donde los niños mueren todos los días eh, por falta de agua incluso. Entonces, cuando vemos que o el mundo elige mirar para otro lado, o simplemente son parte de ese chantaje que quien critica al ente infanticida israelí puede ser acusado de antisemita, bueno, eso me parece que es un doble problema, porque evidentemente ese tipo de justificación termina volviendo cómplice, sobre todo a los comunicadores y quienes se creen periodistas, simplemente por omisión. Tenemos que recordar que en los últimos 2 años, de los colegas corresponsales que han estado en la Franja de Gaza, Israel ha matado a más de 250. O sea, no existe registro en ningún conflicto bélico del mundo, ni nada cercano, porque Israel elige la eliminación física de los periodistas como parte de su proyecto de censura. No es que hayan muerto esos colegas nada más porque son parte de lo que se conoce como bueno, circunstancias vinculadas a un conflicto armado. No, no, ellos son objetivos y así lo han demostrado. Son capaces de mover un avión con lo que eso significa, su costo y demás, para bombardear un auto de periodistas. Entonces yo creo que en la memoria de ellos, por el valor que han tenido de estar ahí, lo menos que podemos hacer quienes estamos fuera de la Franja de Gaza, porque quienes están ahí tampoco lo eligieron, bueno, es alzar la voz por todos aquellos que fueron asesinados, por todos aquellos que están ahí todavía y que no entienden, que les han robado su vida, su niñez, su cultura, que los tienen encerrados. Y me parece que aquí en Argentina es uno de los países donde existe el mayor nivel de censura vinculado a todo esto. Entonces, hay medios que se supone que son vinculados a los derechos humanos, que se hacen los pelotudos vinculados al tema palestino, porque evidentemente en las esferas más altas tienen un nivel de censura por sus vínculos con editores
vinculados a Israel, al sionismo, pero también quieren vender esa cara amable y vinculada a los derechos humanos. Entonces, realmente ahí quienes hacemos comunicación popular tenemos una tarea titánica por delante y lógicamente no tenemos las estructuras para llegar a todas las personas que quisiéramos. Ahora, lo que no vamos a hacer es ceder en el intento de que más gente conozca la realidad. No, por supuesto que no. Para eso estamos, Sebastián. Yo quiero agradecerte en público todas las veces que nos invitaste a dar charlas sobre el FASE Popular en su momento al Sí. alumnado de Comunicación Popular de la Universidad de La Plata, porque los chicos, los que se están formando en estas carreras, son los que van a seguir llevando la antorcha que vos estás levantando en este momento, de la verdad, de la justicia y de la humanidad y de los derechos humanos, porque bombardear un hospital lleno de civiles, aunque estuviera lleno de terroristas, viola todo el derecho internacional. Y como están muriendo niños a diario, decenas de niños de manera mensual, decenas de niños, ancianos, mujeres, hombres, no podemos seguir callándonos la boca o mirando para otro lado. Porque cuando esto sucedió en la Argentina, muchos países hubo manifestaciones contrarias a ese régimen que tuvimos que soportar y que afortunadamente muchos organismos defensores de los derechos humanos pelearon hasta que esos genocidas fueron presos. Hoy, al frente del Estado de Israel hay un genocida, que no lo digo yo ni lo decís vos, lo dice el Tribunal Penal Internacional de La Haya, fue condenado por un tribunal. Y no puede salir de Israel sin ir preso, cosa que espero que termine pasando para bien de la humanidad. Ahora bien, cuando ese señor, que es un genocida declarado por un tribunal internacional y que tiene además causas en la justicia de su propio país, ordena el ataque a un país vecino, un país, digamos, con el que mantiene una larga y tremenda controversia, ¿qué pasa con los ciudadanos de su propio país que están viendo cómo este señor genocida está poniendo en riesgo la vida también de los niños, también de los ancianos y también de los hombres en su propio país, para escaparse de una condena internacional? Sí, lo que hemos visto en los últimos 12 días, hoy estamos en la primera etapa de lo que se supone va a ser un proceso de paz, es en la figura de Benjamín Netanyahu, desde mi perspectiva, Juan Carlos, no una persona que está sometiendo a la población de Israel, sino que es su mejor representante. Netanyahu no solamente ha sido votado por esa población, sino que ha sido votado 5 veces. Entonces, la población de Israel sabe perfectamente lo que significa votar a una persona como esas y se ha visto que desde lo que fue el inicio de los ataques contra la Franja de Gaza de los últimos 2 años, no ha existido una resistencia, desde mi perspectiva, prácticamente de ningún tipo civil contra ese tipo de acciones. Casi que hemos visto lo contrario, porque ese imaginario que está muy extendido en Occidente, vos también recién lo dijiste, yo sé que hay mucha gente que lo ve en esa perspectiva. Yo no considero que pueda existir ningún terrorista dentro de la Franja de Gaza, ¿sí? Las acciones del 7 de octubre del 2023 son las acciones de un movimiento de liberación armado que está confinado en un espacio en el que fueron encerrados hace 18 años. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos políticos de Hamas ese día? Bueno, ya lo había hecho antes Hezbollah. Hay tantos ciudadanos palestinos en cárceles israelíes sin ningún marco jurídico que ellos habían tenido con anterioridad la posibilidad de tomar prisioneros e intercambiarlos, ¿sí?
Todas las acciones del 7 de octubre tuvieron esa intención y quienes murieron mayormente fueron víctimas de las balas israelíes, porque Israel aplica lo que se conoce como la doctrina Hannibal, y eso es, Israel prefiere un israelí muerto que un israelí prisionero. Entonces, desde los helicópteros Apache de Estados Unidos, ellos ametrallaron a cualquier vehículo o persona que intentara regresar a la Franja de Gaza. En muchos casos lo consiguieron, matando a su propia población, igual que mataron a parte de su propia población colona, con los bombardeos que generaron contra Gaza. Entonces, yo no creo que, aunque hubiera existido toda la plana mayor, desde mi perspectiva, claro, ¿no?, del movimiento de resistencia Hamas en un hospital, eso justificara si se puede bombardear o no, porque bajo ese mismo esquema, nosotros podríamos pensar que el gaucho Rivero en las Islas Malvinas, cuando el cagón del general Pinedo levantó toda la tropa argentina y se volvieron sin presentar batalla, y el gaucho Rivero se quedó achurando a cuanto inglés podía si lo agarraba desprevenido en la estepa de las Malvinas, bajo ese esquema el gaucho Rivero sería un terrorista. Ujú. Sin embargo, nosotros lo tenemos en el billete de 50 y muy orgullosos. Para mí es mi billete preferido, aunque ya no alcance para comprar nada, ¿no? Pero me gusta mucho la reivindicación de Rivero. Y Rivero era un tipo que no esperaba que una justicia internacional le diera permiso para reivindicar sus derechos sobre las Islas Malvinas ante un ocupador colonial como eran los ingleses. Entonces, ahí me parece que tenemos una batalla comunicacional con una asimetría con la cual seguimos con ese esquema palestino de piedras contra tanques, pero lo que sí, nosotros lo que nos queda es la interpretación de las palabras. Yo creo que tenemos nosotros la obligación de ser muy cuidadosos a la hora de elegirlas, porque ahí no hay guerra, hay un genocidio, ahí no hay terroristas, hay resistencia armada. No me acuerdo cuántas otras cosas se intentan decir de los palestinos para justificar esa situación, pero la realidad es que es un típico proceso de colonialismo europeo tardío, a través del cual se utiliza una religión como excusa. Eso ya se ha hecho antes y con otras religiones diferentes al judaísmo. Entonces, no es tan diferente. El tema es que quieren tratar de hacer ver a ese enclave colonial que no tiene ni 80 años como si fuera una estructura milenaria, sabe quién de dónde, que puede decirle al resto de Asia Occidental cómo tienen que vivir. Imagínate vos, el líder de la República Islámica de Irán, el Ayatollah Khamenei, tiene 82 años. Israel tiene 78. O sea, una sola persona de Irán que está a cargo del país tiene más años que todo ese enclave colonial completo. Y sin embargo, ese enclave colonial le quiere decir a quienes son los hijos del legado de la historia persa de 5.000 años, ustedes pueden tener una bomba, ustedes no pueden tener una bomba, ustedes tienen que salir de acá, las mujeres tienen que ser de esta manera, las mujeres tienen que ser del otro. No. O sea, no tiene ningún sentido realmente. Entonces, eh, Israel se ha encontrado con la horma de sus zapatos cuando cometió el error de bombardear Irán. Cuando hablamos de terrorismo, Sebastián, hay movimientos terroristas que han sido funcionales y financiados por el propio Estado israelí para generar las condiciones ideales para muchas de las operaciones que se realizaron después, tanto ellos como los Estados Unidos. En este caso, parecería que hubiera, no parecería, la hay, el doble rasero moral, ¿no?, de Occidente en relación a ese tema, como también lo hay en relación a que Irán no puede tener bombas nucleares, cosa que nunca declaró querer tener, y se sometió a todas las inspecciones habidas y por haber de los organismos internacionales, aún, vos lo sabés bien, aún a inspecciones no avisadas, vengan cuando quieran, toquen timbre y les mostramos las instalaciones nucleares. Pero Israel no, Israel jamás se sometió a ese control. Y cuando alguien, un periodista,
denunció que había armas nucleares en Israel, en la base nuclear o en las instalaciones nucleares de Dimona, fue preso 18 años. Y todavía tiene la censura sobre él, que no puede hablar con extranjeros. Fue secuestrado. Mirá si no es un acto terrorista. En Italia, lo secuestraron en Italia, por haber denunciado a un ex trabajador marroquí trabajando, residente en Israel desde los 9 años. Esto, las organizaciones internacionales de periodistas brillan por su ausencia en este caso, igual que en el asesinato de los periodistas en la Franja de Gaza. Por eso, tenés razón, tenemos que ser cuidadosos en el uso de la palabra terrorista y ver dónde están los verdaderos terroristas, ¿no? Y a quién son funcionales esos terroristas. Un combatiente por su patria, por la libertad de su patria y contra los atropellos asesinos de una potencia, es un valiente y es un patriota. Y en todo caso, si hay justicia, esa justicia debe medir la acción de cada uno de los que están en este conflicto en base a el derecho internacional, como pasa con Netanyahu, que está condenado. Ahora bien, nuestro presidente ha hecho convenios, nos ha puesto en el riesgo lamentable de entrar en un conflicto del cual no solo no somos parte, sino que deberíamos condenar el accionar de esencialmente la parte que está cometiendo ese genocidio. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, yo creo que aquí en Argentina estamos no ante simplemente un presidente que es funcional a Israel, sino que es un presidente creado por Israel. ¿Sí? Yo me atrevo a ir un paso más allá. Hay datos que son bastante contundentes. O sea, ¿quiénes son los principales financistas de la campaña de Milei? El señor Elstein, el señor Wertheim, o sea, que le entregaron la Cancillería de Argentina. El señor Elstein puso a su delfín en todo lo que está vinculado a la venta de propiedades del Estado para ellos ir comprando todo lo que puedan al precio que quieran. Para ellos hicieron el RIGI. Entonces, la Argentina se encuentra en un estado de vulnerabilidad tal de la cual se están entregando los recursos sin pelear. Y esa es la gran derrota, yo creo, de Argentina, porque, Juan Carlos, hay que reconocer, Milei lo dijo en campaña. Milei dijo, yo estoy con los yanquis, yo estoy con los ingleses, yo estoy con los israelíes, y ganó una elección. Entonces, esa derrota creo que es la más dura, porque en definitiva demuestra la visión de una parte importante de nuestra población, algunos dirán en su mayoría jóvenes, pero bueno, si esas son las reglas de la democracia y ellos saben utilizar mejor las estructuras digitales de comunicación, vos sos un especialista en ese tema, hoy por hoy son las reglas del juego para cualquier movimiento político. Y en ese sentido, creo que tenemos que ser muy cuidadosos porque hay varias cosas que están en juego. Por un lado, anoche mismo veíamos en lo que fuera ese orgullo de la cultura argentina, que ha sido el Centro Cultural Kirchner, donde por primera vez se abría un espacio realmente popular, donde se cuidaba que incluso hasta el subte llegara ahí, ¿no? Tan diferente a la visión de cultura del Teatro Colón, ¿no? Muy porteño. Eso se ha convertido anoche en un encuentro de la secta judía Chabad Lubavitch, donde vinieron los principales representantes del mundo y que en su sinagoga principal en Nueva York fueron encontrados túneles vinculados a investigaciones de pedofilia y trata de menores por las que hay personas detenidas en Estados Unidos. Esto no es un tema menor, no es cualquier secta la que construyó a Milei, ¿sí? Hay que entenderlo en esos términos. Por eso, cuando vemos que Milei hace pocos días
iba a estrechar la mano ensangrentada de Netanyahu, pensémoslo en términos reales. Milei tiene por delante un año electoral. El genocidio palestino ha generado cierta solidaridad, incluso para la gente que no entiende mucho de geopolítica. Están viendo cómo están matando a esos chicos, entonces muchos empezaron a entender ahora eso. Ir a darle la mano al genocida y reivindicar esa situación no le garpa mucho electoralmente, pero no es una opción que él tenga, ¿eh? Allá lo llamaron sus jefes, allá tuvo que ir, allá le dijeron qué era lo que tenía que decir, allá entregó un mapa a Netanyahu donde nos muestran una foto que tenía la Patagonia, y allá él dijo, vamos a llevar adelante aquello que dije en campaña, que era mover la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, ¿sí? Él dice en entrevistas que Irán es el enemigo de la República Argentina. Entonces, estamos ante una situación que los argentinos hemos visto con otras características, pero ellos lo que están intentando generar, otra vez desde mi perspectiva, es un caldo de cultivo, no para que algún país ataque a la Argentina, porque eso nunca pasó. El caldo de cultivo para generar otro atentado de falsa bandera. Otro atentado de falsa bandera como los que hubo en el 92 y en el 94. Entonces, yo veo a muchos analistas, tal vez, a veces dudo si es mala leche o falta de conocimiento, que dicen eso. Milei nos está metiendo en un lío que nos puede costar caro ante un potencial ataque de un país de Medio Oriente. Falso, eso nunca pasó. Lo que diga Milei en Argentina es para la tribuna interna. Nadie se entera en Asia Occidental lo que dice un presidente argentino y mucho menos como Milei. O sea, pongámoslo en los términos de presidente estridente. Ni siquiera les importa lo que diga Zelensky. Vamos a decir que tiene o tuvo en un momento todo el apoyo de la OTAN. Milei, que tiene ciertas características también en el sentido Zelensky de ser una construcción de la ficción, porque Milei es una construcción de la ficción, no es una construcción de la realidad, igual que Zelensky, viene de una serie de HBO donde lo construyen como presidente en la ficción y después la gente lo vota. Los ucranianos no supieron distinguir qué es ficción y qué es realidad, y ahí tienen 500.000 de muertos por no entender eso y se encolumnaron detrás de un presidente de ficción. En Argentina estamos en ese proceso. Un presidente de ficción que grita durante 5 años en programas que le van generando rating, cada canal lo quería tener porque le daba dinero tenerlo ahí porque generaba expectación o algo por el estilo, y después el monstruo creció. Porque claro, las pantallas finalmente que van alimentando todo eso están vinculados a los intereses sionistas en la República Argentina. Por eso no es casual que crece Milei, pero no se puede hablar de Palestina. Entonces, me parece que estamos ante una coyuntura extremadamente peligrosa. Está en riesgo no solamente la economía y los recursos de Argentina, sino su propia territorialidad. Y esto es un caso que a mí me ha tocado ver en otros lugares, porque, no sé, cuando estaba en Siria, por ejemplo, y uno le pregunta a los sirios, en plena guerra, ¿no? O sea, ¿vos te imaginabas que esto podía pasar? Dice, no, si nosotros estábamos perfectos. Acá había convivencia religiosa, no teníamos problemas económicos, Alepo era la ciudad industrial más importante de Asia Occidental, teníamos todo. Bueno, ese es el problema, que tenés todo, entonces van a llegar a invadirte. En ese sentido, los argentinos somos infinitamente más vulnerables porque alcanza con un proceso electoral para entregar todo. Entonces me parece que está todo por hacerse. Yo soy de esos que creen que si Milei llega a completar los 4 años va a ser demasiado tarde. Creo que sobran motivos para iniciar juicios políticos. Sabemos que el doctor Barcesat y otras personas muy conscientes lo han hecho eh, por el proceso legal que corresponde, pero falta el apoyo político en el Congreso argentino. Yo no sé qué pasa con los diputados de la oposición que no le dan cabida a ese proceso, porque evidentemente todos están en una zona de confort donde prefieren seguir jugando una serie de reglas del juego donde tal vez como movimiento político les puede dar cierto respaldo
o margen de tiempo para acomodar sus fichas para los próximos procesos electorales. Pero en el medio, Mekorot viene y se queda con el agua de Argentina. En el medio, los israelíes toman el petróleo de Malvinas a través de la empresa Navitas. Y así podemos seguir enumerando, hablar del litio, hablar del oro de Argentina. Entonces, me parece que estamos en una situación de extrema vulnerabilidad y no se tiene real dimensión de que eso está pasando en este momento. Este último ataque, Sebastián, bueno, vos conocés muy bien Irán, este último ataque iniciado por los Estados Unidos, o simulacro de ataque, vos me dirás cómo lo caracterizás. Realmente lo que dijo Trump no se cumple en la realidad porque de haber bombardeado una instalación nuclear habría radiación, y si no hay radiación quiere decir que o el ataque no fue tal o no tuvo la contundencia declarada por este señor. Pero el hecho de entrar en la propia guerra entre Israel e Irán, generada por Israel, por supuesto, con sus ataques unilaterales, no le está saliendo muy bien en la interna al propio Donald Trump. Y Donald Trump es uno de los sostenedores del esquema que acabas de describir también, del poder detentado por Milei, o digamos, la fantochada de poder que él parece representar. Los titiriteros están detrás, sabemos quiénes son. Y uno de ellos es Donald Trump. Pero Donald Trump le está pasando mal a raíz justamente de este error, de haberse metido con un enemigo que no está dispuesto a doblegarse. Y que además ha demostrado, con los hechos, muchas de las vulnerabilidades que tiene Israel, rompiendo el mito de esa potencia invencible de Medio Oriente, le entraron como un colador. Sí, sí, sí. Entraron como un colador. De manera que el miedo que a veces provoca o intenta provocar en una población un desarrollo bélico del enemigo, haciéndose creer invencible, no creo que haya permeado en absoluto en la población de Irán. ¿Cómo No, es han habido en pocos días diferentes etapas de una realidad que el mundo estuvo como observando expectante porque todo el mundo decía, ¿es esta la Tercera Guerra Mundial? Estamos en ese proceso todavía. Ahí yo creo que hubo 2 o 3 momentos. Primero, el ataque unilateral de Israel de hace 12 días, hay que decirlo, generó mucho daño. Yo estuve en Irán hace 20 días. Volví una semana antes del ataque. Estuve en un festival de cine de la Resistencia compitiendo con un documental que hicimos en Burkina Faso, en África. Y quien cerró eh, el, el discurso del festival fue el general Salami. Mira, acá te presumo mi reconocimiento. Muy bien, no lo sabía, felicitaciones. Estamos orgullosos de eso. Hicimos un documental sobre la vida de Tomás Sankara en Burkina Faso. Fue el general Salami, el máximo general del Consejo de Guardianes de la Revolución. Y claro, el tipo llegó con unas escoltas, con una seguridad, ¿viste? Uno estaba en la 10ª fila por ahí, lo miraba, ¿no? De a varios metros. Y vos decís, incluso pudieron llegar a matar a este tipo de personas. Mataron a importantísimos y muy jóvenes científicos iraníes vinculados al programa nuclear. Los mataron cuando estaban durmiendo con sus familias, por lo tanto mataron también a todas las familias, ¿no? Con bombardeos, con aviones F-35, que son aviones caza de 5ª generación, muy difíciles de detectar para los radares iraníes, muy rápidos, e hicieron muchísimo daño. Ahí Israel se sentía como exuberante, ¿no? Ellos mismos se creían su propia historia. Y bueno, Irán avisó, miren que esto no va a quedar así. Y cuando pusieron en marcha la respuesta, la retaliación a través de su sistema misilístico con misiles hipersónicos como el Fatah, que llega a Mach 14, o sea, 14 veces la velocidad del sonido, como vos decís, Juan Carlos, ahí ellos empezaron a darse cuenta que no podían frenarlos.
Y ahí empezaron a desesperarse, a generar más ataques rabiosos, pero por sobre todas las cosas, ir corriendo con el papá a Estados Unidos para decirle, papá, defendeme porque le pegué al otro, pero me la está devolviendo más fuerte. Y yo creo que fue bastante vergonzoso. Y eso lo vio la misma población israelí, que salieron desesperados con sus valijitas y sus mochilas a subirse, aunque sea un crucero 5 estrellas que los deje en Chipre, porque no tienen historia ahí, porque no tienen nada que defender, porque ellos tienen casas en Moldavia, en Ucrania, en Buenos Aires, eh, y no tienen por qué ponerse a defender un enclave colonial y dejar sus vidas ahí. Filas tratando de subirse a un barco, y eso que estaba prohibido, para irse a cualquier lado. Los iraníes estaban en las calles defendiendo la respuesta militar de su propio gobierno, y eso lo podés ver sobre todo hoy, que fue como la etapa final, por lo menos, de este eh, proceso de paz en lo que es el primer día. Ojalá dure mucho. Pero ahí se ve, ¿no? Cómo, de qué manera un enclave colonial no tiene el arraigo en la tierra, no tiene el respaldo moral que tienen las naciones de Asia Occidental con esas culturas milenarias, ¿no? Y en este caso, yo creo que los persas han dado una lección en muchos sentidos, porque dieron una respuesta militar que era desde un principio, sabiendo que era contra la OTAN, y no dudaron, no tuvieron que salir a hablar con nadie, aunque el anterior presidente, el presidente Raisi, que hay que decirlo, Juan Carlos, murió en circunstancias muy extrañas, muy extrañas. Cayó su helicóptero cuando regresaba desde la inauguración de una central hidroeléctrica en Azerbaiyán, que Azerbaiyán es un aliado de Israel. Bueno, pero es otro tema. Realmente ese presidente Raisi dejó las bases de lo que hoy son las grandes alianzas de Irán. El presidente Raisi hizo un gran acercamiento con Arabia Saudita después de muchos años de distanciamiento como una especie de competidores regionales que siempre tuvieron Irán y Arabia Saudita. El presidente Raisi generó un acuerdo a 25 años de cooperación económica, militar, cultural con la Federación Rusa. Hizo lo mismo con la República Popular China. Por eso acordate que en lo que es el enfrentamiento de la Federación Rusa contra la OTAN en Ucrania, hubo un momento en que los drones occidentales, que eran de fabricación turca, que es parte de la OTAN, le empezaron a hacer mucho daño a Rusia. Y Rusia se había preparado con cosas tal vez más potentes, pero no tenía buen desarrollo de drones. ¿Qué drones usaron en ese momento? Los Shahed de Irán, que en un principio era como un gran secreto, nadie lo quería decir. Ahora, Irán salió a defender, a respaldar a Rusia, vendiéndole el armamento que ellos necesitaban en un momento determinado. Entonces, no es casual que hace 48 horas, cuando va el canciller Argachi a Moscú, vos decís, bueno, si lo recibe Lavrov es un gran, digamos, distinción. Lo recibió Putin. Lo recibió Putin y Putin dijo, no hubo ninguna justificación para que Estados Unidos bombardeara las plantas nucleares. Ahí esos mensajes valen a nivel geopolítico más que 1000 batallas. Y ahí Irán se vio fortalecido. Ahí Estados Unidos dijo, estos tipos no están solos. Estos tipos tienen respaldo. El propio Pakistán dijo que tiene bomba nuclear. Si llega a haber un ataque nuclear contra Irán, porque Irán no tiene bomba nuclear, Israel tiene más de 100, nosotros los pakistaníes lo vamos a interpretar como que es un ataque nuclear contra nuestro propio territorio y vamos a responder en consecuencia. Caray. Está Pakistán, está China, está Rusia y todo el poderío de Irán con su propio pueblo. Como vos decís, o sea, el bombardeo que hizo Trump en las plantas nucleares en Fordow, en Natanz, en Isfahan, no queda claro qué es lo que quisieron hacer realmente. Yo creo que sí intentaron generar un escape con radioactividad, porque las plantas son muy importantes y estaban funcionando. Ahora, Irán no es tonto
y sabe que si era momento, tal vez, o de apagar sus reactores, o de moverlos de lugar, o algo, lo cierto es que no hubo escape de radioactividad, a pesar de que el propio Trump tuvo que salir a decir exitosísima operación y no sé qué. Y la respuesta de Irán contra la principal base aeronaval de Estados Unidos en Asia Occidental, que está en la ciudad de Doha, en Qatar, no fue cualquier cosa. Entonces, me parece que Irán le ha dado una gran lección al mundo occidental. Me parece que estamos en un momento en que salieron a medir fuerzas y se dieron cuenta que esa competitividad que tienen los BRICS en materia económica, de decirle el dólar hasta acá, las sanciones hasta acá, también por primera vez le está demostrando de que puede haber una unidad militar en la defensa de esos pueblos que no son parte de la OTAN. Y me parece que esto está generando un antes y un después, porque evidentemente es el propio Occidente el que está diciendo, como cuando jugábamos a la mancha, que éramos chicos, pido gancho, ¿viste? Ahora dejo de jugar por un ratito. No se le puede creer nada a este proceso de paz, pero sí se evidencia de que ellos demostraron que no estaban a la altura de la situación. Sebastián, cuando dos buques chinos con capacidad de silenciar los GPS van navegando por las aguas del estrecho de Hormuz, cuando los S-400 de las otras centrales que no estuvieron bombardeadas, donde hay personal ruso de Rosatom, misiles rusos, están defendiendo instalaciones iraníes. Indudablemente el que Rusia no se haya involucrado aún, o China no se haya involucrado en el conflicto, sigue siendo una puerta abierta que potencialmente a los propios Estados Unidos le puede costar muy caro. La propia tropa de Donald Trump, el movimiento MAGA, en un 90% está en desacuerdo. Claro. Y, por supuesto, el Partido Demócrata tiene, como bien decías vos, que en Argentina debería haber hace rato ya un juicio político a Milei. Tranquilamente el gobierno de Trump puede tambalear a partir de esta situación. Especialmente porque, como dijo Medvedev, el expresidente ruso, que dio 10 razones por las cuales el ataque de Estados Unidos fue un despropósito, no desde el punto de vista de condenarlo solamente, sino del error estratégico que cometió, porque unió a la comunidad musulmana. Chiitas y sunitas, vos sabés bien que suelen tener o han tenido a lo largo de la historia enfrentamientos, han sido adversarios, han tenido visiones diferentes, hasta guerras. Pero en este caso, un país sunita, como Pakistán, con capacidad nuclear, sale a defender a un país chiita como Irak, lo cual logró una cohesión del mundo islámico, todo el Islam, alrededor de la víctima, que fue atacada por el enclave colonial, como vos decís. ¿Le ves futuro a Trump, al gobierno de Trump en este contexto? Yo creo que es el motivo por el cual él sacó la bandera blanca. Evidentemente ha cambiado mucho la ecuación de la solidaridad con Palestina, y el ataque a Irán simboliza atacar al último país que estaba resistiendo con Palestina. Entonces, si esto seguía, Trump se iba a encontrar con millones de estadounidenses que iban a ondear banderas iraníes. Y eso en Irán no pasa al revés. Eso en Irán no pasa al revés. Entonces, la proyección del conflicto a nivel de respaldo de gobiernos me parece que era muy desfavorable a Trump. Ahora, hay un factor que no tenemos que olvidarnos. En Irán han permeado con células terroristas diferentes instancias del gobierno, por eso se han visto desbordado su seguridad, porque antes de estos asesinatos, acordate también el asesinato de Ismael Haniyeh en Teherán mismo, bueno, el asesinato de Qasem Soleimani en Irak, en la anterior administración de Trump. Eso evidencia el hecho de que hay grupos terroristas que están operando, que tienen nacionalidad iraní. El más famoso de todos
más famoso no, el histórico, es el MKO, los mujahidines, que ellos promueven un gobierno de Irán en el exilio, una especie de Juan Guaidó II, ahora cómo se llama el otro que no me acuerdo el nombre, y quieren que el hijo del Shah, Reza Pahlavi, que hoy es un hombre adulto, pero que era un niño de 5 años cuando empezó la revolución y tuvo que exiliarse, vuelva al gobierno. Y esa gente está financiada por Israel. Y esa gente ya ha matado en Irán, desde el principio de la revolución, más de 7.000 personas en ataques terroristas. Han matado a un presidente. Pero pará, porque te voy a decir algo más que yo voy a publicar apenas en un par de días. Y es que el grupo terrorista de los mujahidines del MKO tiene presencia activa en el Congreso argentino. Ellos han entrado a través de la Comisión de Amistad Argentina-Israelí, sobre todo a través del diputado Ferraro, del cual participa en ese grupo Milman y toda esa fauna también, convenciendo a un arco importantísimo de diputados que van más allá del oficialismo, tengo la lista, de que firmen un convenio en el reconocimiento de este grupo como promotores de la paz, cuando en realidad es un grupo terrorista que incluso ha sido considerado en la lista de organizaciones terroristas por Estados Unidos hasta el año 2012. El grupo de mujahidines del MKO han hecho tantos atentados terroristas y han matado tanta gente, funcionarios iraníes, también fuera de Irán, en las embajadas de Irán, por ejemplo. Han matado gente. Bueno, están dentro del Congreso argentino. Están firmando un convenio de colaboración y reconocimiento que, bueno, te sorprenderías con los diputados que han firmado a favor de ellos. Es un indicio más de la presencia del lobby israelí en los 3 órdenes de gobierno en la República Argentina. En el Poder Judicial es demasiado evidente y es muy fácil de ver. En el Poder Ejecutivo también. Y a veces nos quedaba un poco la expectativa de qué pasaba en el Congreso, si había un poco de resistencia vinculado a eso. La verdad es que estamos muy sorprendidos por la cantidad de diputados que firmaron ese convenio. Si es por desconocimiento, ya es un problema de ellos, pero están firmando un acercamiento y adhesión con un grupo terrorista que hoy está activo dentro de Irán y son los principales articuladores de la oposición golpista dentro de la República Islámica en este momento. Es terrible lo que nos acabas de contar, Sebastián, y tenemos que difundirlo por todos los medios posibles, hacerlo llegar y concientizar a la población, porque esto es un riesgo para la vida de todos los habitantes de nuestra patria, porque sí, coincido con vos, si algo, en algún lío nos va a meter Milei es en un atentado de falsa bandera, nuevamente. Como los atentados de falsa bandera, conocemos todos, ¿no? Los de Atocha, la Torre Gemela y tantas otras. La metodología terrorista de los verdaderos terroristas para justificar las atrocidades que hacen en otros lados. Y abusando de los últimos 2 o 3 minutos, porque tenés otra entrevista y te agradecemos tanto, contanos cómo ves la situación de Ucrania, vos que estuviste también como corresponsal de guerra allá. Mira, es muy triste lo que ha pasado en Ucrania porque uno ve cómo han quedado generaciones diezmadas, valiéndose de estructuras fascistas. Es increíble, pero ellos reivindican al día de hoy la figura de Stepan Bandera, que era el máximo colaborador de Hitler en Ucrania. Ellos marchaban con la foto de Stepan Bandera, con los tatuajes de la esvástica. Les hicieron creer que eran algo diferente a la estirpe eslava rusa. No sé realmente por qué. Los rusos los consideran sus hermanos. Hay mucha gente que lo ve como una especie de guerra civil. Yo al principio no lo compartía y después de a golpe, viste, cada vez más digo, tiene sentido. Es una especie de guerra civil porque cuando pensamos en que Rusia puede ser balcanizada, una vez un comandante
de las fuerzas de resistencia del Donbass, de la República Popular de Donetsk, y hablamos de ese tema y me dice, no, me dice, pero nosotros ya fuimos balcanizados. Y digo, ¿cómo? Claro, si ya nos dividieron en tres. Digo, ¿qué tres? Me dice, Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Nosotros ya fuimos balcanizados, porque nosotros en realidad somos un solo país. Y me pareció interesante esa perspectiva, y vos sabés que se ve en esa diferencia cuando te toca estar en el frente, me ha tocado estar en los puertos de total vanguardia, eh, y uno ve que la manera de pelear de los rusos es con mucho respeto. Saben que el que está enfrente eh, tiene su sangre, a veces tienen los mismos apellidos. En cambio, en las cabezas de los ucranianos, la OTAN, Occidente, durante generaciones les ha imprimido tanto odio que se ensañan los ucranianos de una manera a veces incomprensible, incluso con los propios cuerpos inertes. Me ha tocado ver cosas que hacen las tropas ucranianas como para dejar mensajes, ¿no?, a la población rusa de cosas que ellos son capaces de hacer con un cadáver, que no son propias ni siquiera en un contexto de guerra. Y entonces uno ve ahí el odio, el resentimiento, que termina costándole la vida misma, ¿no? Por eso, eh, por esas casualidades, a mí me tocó en muchos casos ser como de las primeras personas civiles que llegaba a los lugares donde los ucranianos habían estado atrincherados mucho tiempo, justo en el momento en que estaban siendo expulsados de la República Popular de Lugansk. Pequeñas ciudades fronterizas que casi no quedó piedra sobre piedra, Papasnia, Severodonetsk, Lysychansk, y cuando uno entraba a esas cosas que eran como los búnkers de ellos, a veces era una escuela, a veces era otro lugar, pero que ellos lo usaban como lugares para atacar y refugiarse, eran, no sé cómo decirte, como montañas de basura y narcóticos que ellos tenían que consumir para, de manera artificial, tratar de envalentonarse y creerse que lo que estaban haciendo era algo que tenía sentido. De hecho, Juan Carlos, yo creo que fui el único que pasó la noticia, y la reivindico al día de hoy, de que cuando Zelensky vino a la asunción de Milei, en el avión presidencial se llevó 300 kilos de cocaína, que salió desde la ciudad de Rosario y se la llevaron directa al aeropuerto de Ezeiza. No era para él, no era para venderla. Era parte, una partecita chica, de la que ellos necesitan darle a los soldados que están en el frente, porque el factor moral que tiene la defensa del pueblo del Donbass, la defensa de su territorio, que estuvieron solos durante 8 años, no hay que olvidarse, esto empezó en el 2014 y Rusia entró en el 2022. Crimea es otra historia, pero Lugansk y Donetsk estuvieron solos contra Ucrania con milicias populares durante 8 años. Ucrania les mató casi 15.000 personas, todos civiles. Esa fuerza moral que la vi en el Donbass, se la veo de vuelta ahora al pueblo iraní, que en definitiva, fíjate que termina marcando la ecuación en el resultado de las guerras muchas veces. A veces tal vez no es posible, ¿no? Pero lo ves en Vietnam, lo ves en Irán, lo ves en el Donbass, porque ellos estuvieron muy solos. Después sí, tuvieron el apoyo de Rusia y ahí cambia todo. Pero me parece interesante pensarlo en esa perspectiva, porque incluso en los conflictos armados, la fuerza moral termina siendo un desencadenante en el resultado de la guerra. Abonando lo que decís, ya para concluir, Seba, hoy el doctor Jalife propone una salida pacífica que es que Ucrania se integre en la Federación Rusa y que el proceso de paz continúe a partir de eso. No es una anexión de una invasión de un país sobre otro, sino, digamos, constituir un mismo país que, como bien dijiste, como dijo este comandante que mencionabas, fueron balcanizados antes, artificialmente, como si Argentina y Uruguay no pudieran ser, como soñó Artigas y muchos de nuestros próceres,
el mismo país. Así que, Seba, ha sido un enorme placer, no quiero quitarte más tiempo, te dejamos en el minuto exacto para que puedas conectarte con, con la otra entrevista. Y mil gracias nuevamente por tu tiempo y por todas las cosas maravillosas que nos dijiste y felicitaciones por el premio. Bueno, gracias a vos, Juan Carlos, y agradecerte por el espacio. Todos los canales de comunicación popular son indispensables en este tiempo y bueno, y el trabajo que vos venís haciendo desde hace tanto ha marcado un camino que sin duda, bueno, puede verse reflejado hoy, ¿no? Así que también muchas felicitaciones. Muchas gracias. Hasta pronto. Generación Muy bien. N, Sebastián Salgado, docente, periodista, comunicador popular, corresponsal de guerra y un hombre valiente que dice la verdad que la mayoría calla. Seguimos en Generación N.